¿Qué pasaría si una estirpe entera estuviera condenada desde su origen, atrapada en un laberinto de soledad que ni siquiera la muerte es un escape? Si cada generación estuviera, bueno, destinada a repetir la historia sin una segunda oportunidad sobre la Tierra. Esa es la pregunta que late en el corazón del material que analizamos hoy. Tenemos aquí extractos de una novela monumental sobre el ascenso y la caída de una familia, los Buendía y su pueblo, Macondo. Y nuestra misión hoy no es solo resumir la trama. Queremos sumergirnos en esa atmósfera, en ese ambiente donde lo fantástico y lo trágico se entrelazan de una forma inseparable. Exacto. Es que todo comienza no con un acto de creación, sino con una huida. La historia arranca con José Arcadio Buendía y su esposa, que además es su prima, Úrsula Iguarán, yéndose de su tierra para escapar de un fantasma. El fantasma de un hombre al que él mató. Precisamente. Entonces, la fundación de Macondo no es un comienzo luminoso. Es un exilio que nace de la culpa y de un miedo muy, muy profundo. El miedo a que su incesto traiga al mundo un hijo con cola de cerdo. La semilla del destino ya está ahí desde el primer día. Hablemos de ese fundador, de José Arcadio Buendía. Es una figura fascinante, ¿no? Casi un Quijote tropical. ¿Cómo lo describirías? ¿Es un visionario, un genio o simplemente un loco? Pues yo creo que es las tres cosas a la vez, y eso es su tragedia y su grandeza. Es un hombre con una imaginación, bueno, descomunal, una fuerza vital que no cabe en la realidad. Su conexión con el mundo exterior le llega a través de los gitanos. Y su líder, Melquíades, que cada año traen a Macondo inventos para él son milagros. El imán, la lupa, el catalejo. Claro. Pero lo que busca con ellos es sorprendente. No quiere construir un pueblo más eficiente. Con el imán intenta desenterrar oro. Y con la lupa gigante que llama el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam, quiere crear un arma solar. Y esa es la clave de su personalidad. Su búsqueda no es el progreso práctico, sino la maravilla pura, el conocimiento por el conocimiento. Quiere entender los secretos del universo, ¿no? No arreglar el techo de su casa, digamos. Y claro, esa obsesión lo aísla por completo. Totalmente. Hay un momento desgarrador en el que se queja con Úrsula y le dice algo como: «En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros». El propio pueblo que fundó se convierte en su jaula. Y ahí es donde la figura de Úrsula Iguarán se vuelve gigantesca. Ella es el contrapunto absoluto. El ancla. Exacto. Si José Arcadio es la utopía, la imaginación desbocada, Úrsula es la tierra firme. Es la matriarca que lucha por la cordura, por la comida en la mesa, por mantener unido ese caos mientras su esposo intenta fotografiar a Dios. Recuerda ese momento en que José Arcadio, después de una expedición fallida, decide que Macondo está rodeado de agua y que hay que mover el pueblo entero. Una decisión drástica y, bueno, completamente loca. Pero ahí es cuando Úrsula le pone un freno. Sin gritar. No, con una fuerza increíble. Simplemente se niega. Y cuando él insiste, ella pronuncia una de las frases más potentes que he leído. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. ¡Qué frase! Es una declaración de principios. Está diciendo que la identidad, el arraigo, nace del dolor, de la historia. Con esa frase sella el destino de los Buendía a Macondo para siempre. Y ese destino se despliega en un tiempo muy extraño. Para nada lineal. La primera frase de la novela es casi una advertencia, ¿no? Sí, sí. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es alucinante. Te presenta el final del personaje y un recuerdo de su infancia en la misma línea. Es que esa frase es el ADN de toda la estructura. Te está diciendo, olvida la línea recta. Aquí el pasado y el futuro existen al mismo tiempo en la memoria. El tiempo no avanza, gira. Gira en espiral. Es un círculo. Y esa es la verdadera condena de los Buendía. Los nombres se repiten, los José Arcadio corpulentos de final trágico, los aurelianos solitarios y lúcidos, y con los nombres se repiten los destinos. ¿Y alguien se da cuenta de esto? Úrsula. Al vivir más de 100 años, ella se convierte en la conciencia de la familia, la gran observadora de este ciclo. Llega un punto en que se lamenta sintiendo que
Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Y en medio de ese laberinto temporal, la mayor amenaza parece ser el olvido. Esto se hace literal con la peste del insomnio. Pero, al principio lo celebran. Les parece buena idea no dormir nunca. Al principio sí, José Arcadio Buendía, en su optimismo desbordado, piensa que es una forma de sacarle más provecho a la vida. No entienden la consecuencia aterradora que viene después. El olvido. El olvido. Primero los recuerdos de la infancia, luego el nombre de las cosas y finalmente la identidad misma, hundiéndose en lo que el texto llama una idiotez sin pasado. La forma en que luchan contra eso es increíble. Aureliano empieza a etiquetar todo. Primero nombres simples: mesa, silla, reloj. Pero luego se dan cuenta de que también pueden olvidar para qué sirven las cosas, así que las etiquetas se vuelven más y más complejas. El cartel que le cuelgan a la vaca es inolvidable. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Es un intento desesperado, casi heroico, por aferrarse a la realidad a través del lenguaje. Es una metáfora increíblemente vigente, ¿no? Totalmente. Pensemos en cómo las narrativas oficiales a veces pueden borrar eventos de la memoria colectiva. Lo que en Macondo es una plaga mágica, en nuestro mundo a veces es un proceso activo de olvido histórico. Qué buena conexión. ¿Y entonces quién los salva de esta plaga? Melquiades, el gitano, regresa de la muerte porque dice que no soporta la soledad y trae la cura. Es muy simbólico. El hecho de que sea él, el extranjero, el guardián del conocimiento, el que trae el antídoto, sugiere que a veces la memoria necesita una perspectiva externa para ser salvada. Si la repetición y el olvido son la mecánica de la condena, el sentimiento que la define es la soledad. Y el coronel Aureliano Buendía es el arquetipo de esa soledad. Su transformación es brutal, ¿verdad? De ser un platero tímido y silencioso a liderar 32 guerras civiles, todas perdidas. El poder y la violencia lo vacían por dentro. Hasta un punto casi físico. Sí, hasta el punto de que ordena que nadie se le acerque a menos de 3 metros. Sus ayudantes tienen que trazar un círculo de tiza a su alrededor a donde quiera que vaya. Una barrera literal contra cualquier contacto humano. Es la imagen definitiva de la soledad. Pero, ¿es solo él? ¿O toda la familia Buendía lleva esa misma semilla dentro? Totalmente. De hecho, la novela lo llama el vicio hereditario. La soledad del coronel es la más famosa, pero es un mal que infecta a toda la estirpe, cada uno a su manera. Rebeca. Rebeca se encierra para siempre tras la muerte de su esposo. Amaranta, consumida por el rencor, rechaza el amor y pasa su vida tejiendo y destejiendo su propia mortaja. José Arcadio II se aísla, obsesionado con el recuerdo de una masacre que todos los demás niegan. Cada uno en su propio laberinto. Exacto. Y sin embargo, en medio de toda esta tragedia, suceden cosas maravillosas, con una naturalidad que te deja sin palabras. Es el famoso realismo mágico. Claro. La ascensión al cielo de Remedios la Bella es un ejemplo perfecto. Un día está en el jardín doblando sábanas y simplemente se va volando con ellas. O el hilo de sangre que brota del cuerpo de José Arcadio, el hijo Layor, cuando lo asesinan, esa sangre no cae. Recorre el pueblo entero, sube escaleras, dobla esquinas, un camino imposible hasta llegar a su madre Úrsula. Y lo increíble de estos eventos es que nadie en Macondo se inmuta. No es como si un milagro ocurriera en una gran ciudad hoy. Para ellos, que una mujer suba al cielo es tan real como que llueva. Y ese es el núcleo del realismo mágico, ¿no? No es fantasía. Es una forma de decir que la realidad latinoamericana es tan vasta y extraña que ya incluye el mito y el milagro como parte de lo cotidiano. Pero esta misma naturalidad se usa para narrar la brutalidad. Ahí es donde lo mágico y lo trágico conviven. Y la mayor tragedia llega con la compañía bananera. Sí, la llegada de los norteamericanos lo cambia todo. Traen el progreso, el cine, pero también la explotación. Todo culmina en una huelga masiva. Y el gobierno se pone del lado de la compañía. Envía al ejército. Miles de personas, trabajadores con sus familias, se reúnen en la estación de tren. Y allí, sin previo aviso, el ejército les da 5 minutos para dispersarse. Y luego abre fuego.
Es una masacre. José Arcadio II sobrevive y despierta en un tren silencioso y oscuro, Un tren de 200 vagones. lleno de los cadáveres de sus compañeros que van a ser arrojados al mar. La parte más escalofriante para mí es lo que pasa después, cuando él logra volver a Macondo y cuenta lo que vio. La respuesta es un silencio absoluto. Nadie le cree. Nadie. La versión oficial, que todos repiten como un mantra, es que no pasó nada, que los trabajadores se fueron a sus casas. El poder borra la historia de un plumazo. Se decreta oficialmente que no hubo muertos, que no hubo masacre, y José Arcadio II, el único testigo, es tratado como un loco. Es la peste del olvido otra vez, pero esta vez no es mágica, es una decisión política. Deliberada. Y con esa herida, con esa memoria borrada, Macondo empieza su decadencia final. El pueblo se pudre, se convierte en ruinas y la familia se reduce a sus últimos miembros. Y aquí de círculo. El círculo se cierra de una forma brutal. El círculo que empezó con una pareja de primos, José Arcadio y Úrsula, termina con otra pareja de parientes, Amaranta Úrsula y su sobrino Aureliano. Ellos, sin saber de su parentesco, se enamoran con una pasión que la familia no había conocido en un siglo. Quizás el único acto de amor verdadero en toda la historia. Es muy probable, pero es un amor prohibido, incestuoso. Y de esa unión nace el último buen día, que cumple la profecía que había aterrorizado a la familia desde el principio. Nace con una cola de cerdo. Y ese nacimiento es la clave final, la revelación. Aureliano, que ha pasado su vida obsesionado con unos pergaminos indescifrables que dejó Melquíades, de repente entiende todo. Las palabras se iluminan. ¿Y qué decían los pergaminos? Descubre algo increíble. No eran profecías, eran la historia de la familia escrita por Melquíades con 100 años de anticipación. O sea, Aureliano está leyendo la crónica de su propia vida y la de sus ancestros en tiempo real. Está leyendo su propio presente. Exacto. Lee sobre su nacimiento, sobre su amor con su tía y sobre el momento exacto en que él está descifrando el manuscrito. Está leyendo su presente mientras éste se desvanece. La escena final es apocalíptica. Mientras Aureliano lee el último verso, un viento huracanado empieza a arrancar el pueblo de sus cimientos y descubre el epígrafe final. La frase que lo resume todo. Comprende que nunca saldrá de ese cuarto, porque estaba escrito que Macondo, esa ciudad de espejos o espejismos, sería arrasada por el viento y borrada de la memoria de los hombres, en el preciso instante en que él terminara de descifrar su destino. Un viaje increíble. Hemos recorrido la historia de una familia que es también, pues, la metáfora de un continente y de la propia condición humana. Una saga sobre la batalla entre la memoria y el olvido, y una soledad tan profunda que se convierte en identidad. La novela termina con una afirmación lapidaria, que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Y eso nos deja una pregunta resonando, ¿no? Sí. Si la historia, tanto la personal como la colectiva, tiende a repetirse en ciclos, ¿es realmente posible para nosotros romper ese círculo? ¿O estamos todos de alguna manera destinados a vivir en el reflejo de nuestro pasado, atrapados en nuestro propio Macondo?